Hola, bienvenidos otra vez al curso Laboratorio Dental Renovar o Morir. En este tema 4 os acabaré de explicar cómo podemos mejorar la rentabilidad de nuestro laboratorio. Acordaros que la primera opción que os planteé y que vimos en el anterior tema fue la selección de clientes, donde vimos cuáles eran los ideales y cuáles los menos ideales. Vale, la siguiente opción que había planteado es optimizar los trabajadores. El tema de trabajadores es una parte muy sensible, sobre todo en pequeñas o medianos laboratorios, porque aparte de los números, aparte hay un vínculo un poco familiar, amistad, no sé, un vínculo un poco más personal. Entonces es un tema un poco delicado, ¿eh? Pero la gran parte, como veis aquí, del gasto del laboratorio está en sueldos. Aquí si veis casi el 50%, y esto seguramente en vuestro laboratorio también lo vais a encontrar, es en sueldo y seguridad social. Luego, compras es que también es importante, o si en vuestro caso, en vuestro laboratorio, externalizáis algún subproducto, algún producto también es un factor importante, pero básicamente el gasto de sueldo y seguridad social es muy elevado. Entonces, aquí podemos ver, he hecho un ejemplo de empleados por departamento. Esto es un laboratorio que hace de todo, ¿de acuerdo? No es un laboratorio especializado. Y en este laboratorio, por ejemplo, que hace de todo, vemos que gastos por empleado, comparar gastos por empleado por departamento con la facturación, y vemos que la facturación, por ejemplo, de fija es mucho más elevada que los gastos para los empleados de fija. Es decir, que en este ejemplo veríamos que hay mucho más gasto de personal en removible para la cantidad de facturación que nos aporta. Esto, evidentemente, todo el mundo lo tiene en cabeza y es una cosa que es bastante evidente. Entonces, si decidimos especializarnos o decidimos alguna acción que represente disminuir personal, claro, ¿a quién despedimos? La selección es complicada. Podemos optar por los menos rentables. Podemos optar por los de menor antigüedad. Podemos optar por los que peor me caen. Podemos optar por los más productivos o podemos optar por los que peor trabajan. Entonces ya esto depende de cada opinión, depende de cada situación personal. Es mejor uno u otros. Aquí sí que no se puede aconsejar nada. Sí que se sabe que, por ejemplo, si no tienes liquidez, pues siempre vas a buscar el que tiene menor antigüedad porque es el que, al menos si no existe el despido libre, es el que menos te cuesta el despido. Y es una cosa que es un criterio que es objetivo. Después, si hay un trabajador que te estresa, que da problemas más problemáticos, te caen mal, eso, pues bueno, también es una solución lo que te cueste algo más de dinero. Al rebajar el estrés del propietario o al rebajar el estrés del equipo, igual vale la pena planteárselo. Y los últimos que elegir seguramente serían los que, o sea, pues los menos rentables, igual te aportan otras cosas, y luego los que peor trabajan también es un factor importante, más que nada por la calidad, no por un tema más económico, sino por un tema de calidad. Es decir, que todos son importantes, más o menos, en función de la situación personal de cada laboratorio. Entonces, ¿cuánto vale un despido? Yo os aconsejo que veáis esta web, ¿de acuerdo? calculodespido.com. Si sois españoles, ¿de acuerdo? Que aquí os ponéis los datos y os dice cuánto os cuesta, si es un despido objetivo, si es un despido improcedente, cuánto os cuesta el despido. Pero esto, evidentemente, primero tendríais que preguntar al gestor. Pero bueno, aquí sabéis que con esta web pues podéis tener una idea orientativa bastante cierta. Entonces, como conclusiones, vemos que el 50% de los gastos totales del laboratorio van a los trabajadores, o sea que es un factor muy clave para la disminución de los gastos. Entonces, conforme más optimizado esté el tiempo del trabajo para los empleados, más rentable va a ser. Eso sí, en laboratorios con muchos departamentos, al menos ha de haber un trabajador para cada departamento, es decir, que eso no puede disminuirse. Y lo que hemos dicho antes, que es una decisión muy compleja. Hay unos vínculos que se crean aparte del laboral que a veces hacen que cueste un poco despedir a los trabajadores, pero es un elemento que es importante para aumentar la rentabilidad. El tercer punto, aumentar precios. Es un punto, hasta ahora hemos visto cómo ahorrar en costes con el tema de los empleados y ahora veremos cómo aumentar la rentabilidad con los ingresos.
El que te aumenta un 100% el número de beneficio es aumentar un precio, un 100% directo. Pero claro, no puedes aumentar el precio de cualquier manera, siempre hay que subir un precio justificándolo de alguna manera con una mejoría o del producto o del servicio o en la calidad. Entonces, para la estrategia de precios, os explico un poco ahora cómo podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? Primero podemos aumentar los precios de tratamientos menos rentables. Es decir, ya os explicaré en otro curso cómo calcular el margen que te queda de cada trabajo. Pues si vemos que nos queda menos margen, pues aumentar los precios. Luego lanzar una versión premium de un mismo producto. Luego veremos cómo también. También dar valor a un producto más rentable, ahí entramos en especialidad. Especializarnos en un producto y al especializarte, pues se supone que tienes mejor calidad y puedes cobrar un poquito más. Después dar un valor añadido al servicio como más rapidez, unos pagos directos, bueno, servicios que podáis pensar que pueden ayudar a justificar este incremento de valor. Y luego también está bien investigar un poco la competencia de laboratorios similares, siempre similares al vuestro. No os podéis comparar con un laboratorio enorme si sois un laboratorio enano. Es decir, que siempre si tenéis que comparar precios con laboratorios muy similares a los vuestros. Aquí vemos un ejemplo de aumento de precio directo, ¿de acuerdo? Como en una funda de metal porcelana, qué incidencia tiene un aumento de precio. Aquí vemos una tabla, también de un ejemplo de una clínica donde vemos las unidades, primero cliente X, las unidades la siguiente columna, las unidades que producen, el tanto por ciento sobre las unidades totales que representa, el total de facturación y el tanto por ciento sobre la facturación, ¿de acuerdo? Pero aquí lo más importante es el precio de unidad. Este es el precio que cobran a la clínica. Vemos que a la primera clínica le cobran 64 euros, pero a la segunda 38 euros. Entonces, claro, el margen que queda para uno o para el otro no tiene nada que ver. Y lo que decíamos antes, un cliente que nos está trabajando para 401 fundas de metal porcelana, luego vemos que nos da un beneficio de 2.800 euros cuando uno que haciendo mucho menos unidades nos da casi 4 veces o 3 veces más de beneficio. Por eso que el margen es un factor clave en el cálculo de las tarifas, ¿de acuerdo? Y ahora aquí vemos cómo repercute el incremento de un 20%. Aquí abajo lo más importante que veríamos sería en la parte derecha de abajo, en la última columna, incremento de rentabilidad. Es decir, subiendo un 20% de incremento del producto, incrementa en los que tenemos unos precios bajos hasta un 109% de rentabilidad. O sea, más del doble. O sea, aquí hay una rentabilidad que se duplica solo por subir un 20%, depende de en qué producto. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que hemos incrementado un 20% en el beneficio solo o sea, hemos pasado de ganar 27.000 euros de beneficio a 42.200, subiendo solo un 20% en un solo producto. Igual un incremento de un 20% es mucho, pero bueno, imaginaros una funda de metal porcelana, son 12 euros de diferencia. 12 euros de diferencia, si tú justificas un poco el cambio o sea, el valor añadido que le has dado a este incremento de precio, yo creo que un clínico esté contento con vosotros no os puede decir que no. Y aparte que la repercusión a vuestro, como son cantidades, al final de año en este laboratorio hicieron 1.500 unidades casi. Claro, 12 por 1 es muy poco, pero 12 por 1.500 pues son 15.000 euros más. Entonces, claro, hay que verlo todo un poquito globalmente. Aquí os explicaremos en otro curso cómo calcular márgenes. Luego está otra opción que era presentar un producto premium. Un producto premium, pues por ejemplo, una dentadura completa, pues inmediata, todos hacemos, pues 60 euros. Damos una garantía solo en los dientes y para 6 meses, ¿vale? La estándar, pues 140 euros, con unos dientes X y una resina Proclinic. Y luego, pues la premium ya que se dispara, que es para clientes, por ejemplo, muy exigentes o que quieran, o para pacientes que quieran una calidad extrema, pues bueno, pues tener la opción, planteárselo a los clínicos. ¿Algunos comprarán? Sí, también hemos de decidir, hemos de ver a quién se lo ofrecemos. Hay diferentes, por el tipo de clínica que hay, o sea, que vemos, será indicado o no será indicado, pero es otra opción. Como otra opción, la especialización, lo que hemos dicho antes, si te especializas puedes aportar más calidad y por tanto puedes cobrar más por un producto exclusivo.
muchas veces, pues este caso de antes, pues que estoy diciendo aquí, era una clínica especializada más en prótesis sobre implantes y prótesis fija. Pues claro, el volumen mayor es sobre esto. Prótesis móvil pues tenían como menos trabajo. Luego, lo que decíamos de dar un valor añadido externo al producto, es decir, ejemplos que se me ocurren, pues seguimiento del trabajo online. Igual esto os parece una tontería, y igual a mí también, pero igual hay clínicos más jóvenes que les interesa que el protésico le pueda consultar y que él desde la aplicación del móvil pueda decirle sí o no, o puede saber en qué momento, si está en la fase de metal o si está en porcelana, o poder hablar con el clínico por WhatsApp, por WhatsApp no, por una aplicación, y no estar por WhatsApp. Si, o sea, esto es un servicio que se puede dar y puedo dar un servicio añadido que justificaría un aumento de precio. Puedes ofrecer unos acabados directos, por ejemplo, en trabajos escaneados. Puedes también ofrecer acortar tiempos si tú optimizas tu trabajo o tus trabajadores y todo está bien organizado, y pues puedes disminuir tiempo, y eso también repercute un poquito en la clínica. Y luego, por último, era lo que igual no influye tanto, pero que es una cosa que es importante de saber, que son los precios del mercado. Hemos de saber cómo está el mercado, pero siempre con laboratorios similares a los tuyos. Y otra cosa importante es decidir si te centras en tu población o decides trabajar para todo el país o para diferentes países, que eso ya es más complicado, pero al menos para el mismo país, pues sí que es una opción válida, porque hoy en día con la logística que existe se puede hacer perfectamente. Conclusiones de la subida de precios. Haciendo un resumen, claro, lo más importante es el 1 y el 5. El primer concepto, que es que el aumento del precio repercute en un 100% en el beneficio de la empresa. Y luego el 5, que siempre decidiremos nosotros los precios. Nunca, es intentar que nunca nos condicionen los precios, porque nosotros sabemos nuestros márgenes. Y si nos dicen y si nos imponen los precios, como sabemos nuestros márgenes, podremos decir que sí o que no, dependiendo pero siempre sabiendo nuestros márgenes. Y luego lo que os he dicho, saber justificar el aumento de precios. Normalmente el porcentaje de la facturación más alto viene de un solo departamento, nos hemos de fijar en cuál es, igual potenciarlo un poco, y también ver la competencia. Y siempre con la competencia del mismo perfil. Bien, y luego el último punto es el control de gastos. Control de gastos tanto fijos como variables. Este es el último punto, no es muy importante, yo creo, en laboratorios de tamaño medio y tamaño medio o pequeño, y sí es un factor importante en laboratorios muy pequeños o muy grandes, ¿de acuerdo? Pero el monto importante del gasto no está aquí, ¿eh? Entonces, los gastos fijos. Los gastos fijos son los gastos independientes de la producción, que hay poca incidencia en el balance final. Y luego está el gasto variable, que depende de la cantidad que se produce, que esto aquí es donde sí que incide, como son los empleados. Ahora veremos cuáles pueden ser. Gastos variables. Los sueldos, gasto más importante. Las compras de material, yo os digo que son importantes, pero igual no es lo más importante. Externalización. Aquí también veremos que es un gasto que depende de los trabajos que envíes a hacer. Si lo hacéis, pues incrementará o disminuirá. Los suministros dependientes de la fabricación de productos y los impuestos sujetos a facturación, como son IRPF, que depende de la facturación que hagas, será mayor o menor. Y luego están los gastos fijos, que son los suministros no dependientes de la producción, como Internet, por ejemplo, los seguros, los tributos, alquileres o hipotecas si se tienen, o suscripciones a colegios, a revistas, que esto es independiente de la producción que se haga, ¿eh? Entonces, como este aspecto no es muy influyente, no le doy mucha importancia en este curso, ¿de acuerdo? Pero os puedo dar unos tips, unos consejos, pues para llevar un poquito el control de stock las compras, ¿eh? Es decir, que seguramente lo haréis todos, pero bueno, no está de más decirlo. Por ejemplo, utilizar la premisa 80-20, es decir, ver los 20 productos que más se utilizan y allí sobre estos pues intentar apretar los distribuidores, pero solo sobre esos, no sobre el resto. Luego, si son importes altos de compras de más de 2.000 euros, pero puede ser que en cada situación es lo que sea, la cantidad que sea,
pues intentar aplazarlo, pero ya por sistema, para mejorar el cash flow y la tesorería que se tiene. Después incluir compras y gastos en el programa de gestión, porque si lo integras en el programa de gestión podrás ver si este mes te estás pasando, si no, y llevar un día a día más bueno. Luego hacer compras quincenalmente o mensualmente, no hacer compras según se necesite, porque eso está demostrado que es como peor se lleva un estocaje. Y luego también establecer una política de gestión con protocolos, ¿de acuerdo? Unos presupuestos, un estocaje mínimo, máximo, que esto muchos de vosotros ya haréis, pero que si no se hace es importante porque no es ya digo que no es un gasto muy importante, pero o sea, no nos va a variar mucho lo que es el balance, pero bueno, todo ayuda, ¿eh? Y lo que sí que aconsejo sobre todo es no bajar el coste de calidad, ¿de acuerdo? Porque visto la incidencia que se tiene sobre el monto total de los gastos, es que no vale la pena disminuir calidad. No sé, es un consejo que doy porque creo que a nivel económico, por mucho que nos pensemos que va a repercutir mucho, no repercute tanto, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí el tema, ¿eh? Espero ha sido un tema un poco así intenso, hemos estado un poquito de rato explicándoos y luego las actividades de este tema también son actividades que os haré trabajar un poquito, ¿de acuerdo? Aquí hay 3 actividades. La primera actividad es una hoja de cálculo donde vais a poner los empleados y vais a tener que poner también cada empleado en qué departamento usa su tiempo. Es decir, que si un trabajador trabaja la mitad de tiempo haciendo resina y la mitad del tiempo haciendo porcelana, pues poner un 50% en el departamento de resina y un 50% o de removible y un 50% en el departamento de cerámica, por ejemplo. Esto explicado, ¿de acuerdo? Y en la segunda actividad os explicaré cómo calcular el coste hora del laboratorio tanto en gastos fijos como para gastos variables. El coste hora es uno de los indicadores más importantes para poder calcular la rentabilidad de los trabajos o del laboratorio en general. Y bueno, hasta aquí hemos llegado al tema 4. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo tema.